Muy buenas tardes, aprendices, nuevamente. Para mí es todo un placer estar con ustedes esta tarde para interactuar la temática de esta semana, de esta unidad, donde vamos a estar hablando sobre la planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Me permito compartirle pantalla en este momento. Y por favor me confirman si están viendo en sus pantallas la plataforma Territorium. Señora. Muy amable, gracias. Nos vamos a dirigir, vamos a buscar el material de formación para esta segunda unidad. Vamos a dirigirnos como siempre a contenido de curso, proyecto, y nos vamos a dirigir en esta oportunidad a la carpeta número 2 que corresponde a la unidad número 2. Vamos a mirar el material de formación. Muy bien. ¿Todos están viendo el material de formación? Muy bien. Perfecto. Bueno, como les decía, entonces, aprendices, vamos a hablar para esta segunda unidad acerca de la planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ustedes ya conocen las reglas del juego. Vamos a hacer un repaso, a mirar cuál es la temática que corresponde a esta unidad. Al final vamos a estar viendo la parte de las actividades que corresponden, las voy a estar explicando. Si tienen dudas, no hay necesidad de levantar la mano, simplemente usted activa su micrófono y realiza la intervención que usted considere pertinente. Entonces, aquí vemos el material de formación. Como ustedes ya saben, deben pues repasarlo más a profundidad. Y como les decía, para esta unidad vamos a estar hablando acerca de la planificación del sistema de gestión, que permite establecer acciones destinadas al cumplimiento de sus objetivos dentro de la empresa. Por tanto, en la planificación debe evaluarse el estado actual de la implementación del sistema en la organización, con el fin de tener una perspectiva global en materia de seguridad y salud en el trabajo a partir de los resultados de esta evaluación inicial, que la encontramos en la resolución 0312 de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Se podrá plantear la gestión que facilite la verificación de los objetivos con el fin de lograr la cobertura del sistema en todos los niveles de la organización. Muy bien. Importante siempre cuando vayamos a hacer las actividades de auditoría, inicio de aplicación de implementación del sistema, aplicar la resolución 0312. Entonces dice, de acuerdo con la normativa vigente, en su decreto único reglamentario del sector trabajo, el decreto 1072 de mayo 2015, en su artículo 2.4.6.16, se establece que el empleador deberá realizar una evaluación inicial con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que esta evaluación inicial tiene un total de 62 ítems que se van a aplicar a la empresa dependiendo del número de trabajadores que tenga. Se va a aplicar un número de ítems para esa empresa. Es decir, que no todas las empresas deben aplicar los 62 ítems. Muy bien. Aquí vemos la evaluación inicial, identificación de peligros, los aspectos que nosotros vamos a revisar. Y si usted revisa, que lo primero que tenemos que hacer es la matriz legal, ¿verdad? Por ahí empezamos, donde vamos a verificar la normativa que nos rige según nuestra actividad económica. Luego, la identificación de los peligros, que debemos reunirlos en una matriz, ¿cierto? La mayoría de las personas utilizamos la matriz GTC45, que es en la que vamos a aplicar para esta segunda unidad.
También tenemos que hacer la identificación de las amenazas a través de la implementación del plan de emergencias, la evaluación de la efectividad para las medidas implementadas, que incluye lo que es la evaluación, los seguimientos, la aplicación de las medidas de control que se sugirieron para en la matriz GTC 45, el cumplimiento de los programas anuales de trabajo y los programas anuales de capacitación, la descripción sociodemográfica que toda persona que ejecute el sistema de gestión debe conocer, debe llevar un registro del perfil sociodemográfico y movilidad, mortalidad, ausentismo de los trabajadores, así como accidente y enfermedad laboral. Y pues el registro y seguimiento de los resultados e indicadores al final a través de un proceso de auditoría. Todos los empleadores deberán realizar la evaluación del análisis de estadísticas sobre enfermedad, accidentabilidad los 2 últimos años de la empresa, por eso es importante hacer ese seguimiento estadístico. La evaluación inicial debe estar documentada y debe ser la base para la toma de decisiones y la planificación de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. De ahí partimos. Entonces aquí vemos lo que es la evaluación inicial, según la fase, los criterios que aplican, que se deben revisar, y esto ya, bueno, voy a tratar de hacerle llegar el formato donde se encuentra, un formato bien dinámico donde se encuentra para que puedan hacer la evaluación inicial aquellos que pues no la tengan y lo quieran implementar. Pero me recuerdan porque se me olvida, siempre se me olvida juntarse. Entonces aquí vemos las fases, pues que estamos soportados sobre el ciclo PHBA, que es el ciclo Deming. Volvemos a repasar que la fase de planificar, se definen objetivos, políticas, herramientas, etcétera. En la parte de hacer, desarrollamos lo que se planeó. En la parte de verificar, comprobamos lo ejecutado sobre los objetivos y las políticas que se plantearon inicialmente. Y en la etapa de actuar, se realizan las acciones de mejora y se implementan nuevas acciones que nos abren nuevamente el ciclo y nos llevan nuevamente a hacer una planificación, ejecución, verificación, y es un ciclo que nunca termina. Muchas veces dentro de las empresas nosotros entramos en un dilema, sobre todo cuando estamos iniciando, y es, bueno, yo aquí tengo de todo un poquito, pero quiero saber por qué fase del sistema va mi empresa. Este cuadro es un cuadro muy didáctico para que usted pueda identificar sobre ya qué fase usted está ejecutando. Si usted ya hizo políticas o empezó a hacer políticas, implementación de roles y responsabilidades, matriz legal, empezó por ahí, usted va por la fase de planear. Si usted ya está implementando métodos de control, haciendo todas las actividades de ejecución de planes de emergencia, haciendo todo lo que es compra y adquisición de todo lo que son lo que concerniente a lo que son los procedimientos de evaluaciones, comprando extintores, comprando camillas, haciendo cotización de todos los EPP, usted ya se encuentra en la fase hacer. Pero si usted ya empezó a hacer auditorías, usted se encuentra en la fase de verificación. Pero si usted ya hizo esas auditorías y está en la fase de implementación de acciones correctivas y preventivas de los resultados de las no conformidades de esas auditorías, usted se encuentra en la fase actuar, que por supuesto lo va a llevar nuevamente a la fase planear. De esta forma usted se va a dar cuenta cuántas veces usted le ha dado la vuelta al ciclo DEMI y por qué fase va recorriendo nuevamente. Sobre todo es un cuadro muy ilustrativo para los que están apenas empezando, que dicen, bueno, ya yo hice esto y ahora ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces aquí este cuadrito es bien chévere, bien importante y bien didáctico. Aquí está la metodología para la identificación de los peligros. Encontramos varias, aquí se las dan. Nosotros vamos a implementar
la metodología para la identificación de los peligros de la matriz GTC 45. Esa es la que vamos a ver. Aquí está lo que es conceptos. Y vamos a enfocarnos un poquitico en esta parte que fue un poco acerca de, digamos, de las inquietudes que tuvimos en la primera conferencia, ¿verdad? Nótese la tabla. Esta es una tabla donde encontramos tanto la descripción como la clasificación de los peligros. Si usted observa en la parte de arriba, usted va a encontrar en una fila completa de clasificaciones. Y cada fila está contenida con una columna donde usted va a encontrar los peligros que se asocian a esa clasificación, ¿cierto? Es por esto que yo soy muy reiterativa y les digo, usted no me puede decir que usted identificó un peligro biológico, por ejemplo, porque si usted se da cuenta, hay muchos. Entonces, lo que yo pueda aplicar para contención de un peligro, no lo voy a aplicar para contención de otro. Más específicamente podríamos decir eso en el caso de los peligros físicos. Si usted me dice, yo identifiqué peligro físico, sí, pero venga, ¿cómo así que identificó peligro físico? Si físico no es un peligro, físico es una clasificación. ¿Me estoy haciendo entender? Porque si usted me dice que usted identificó un peligro físico, yo inmediatamente le voy a decir, sí, los peligros se identifican para implementación de medidas de control. ¿Qué medida de control usted le va a implementar al peligro físico? Si usted para ruido hay unas, para iluminación hay otras, para vibración hay otras, para temperaturas hay otras. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos que si yo digo, yo identifiqué ruido, yo no tengo que decir que identifique que ruido es peligro físico, ya yo sé qué es eso. Identifiqué un peligro que es temperaturas altas, temperaturas bajas, ¿verdad? O sea que el peligro viene siendo como ahí la descripción. Sí, señora. Okay. Ya debemos dejar de estar diciendo que el peligro es, ¿qué peligro? Identifiqué peligro físico, peligro psicosocial. No, eso no son peligros, son clasificación. Porque dentro de esa clasificación hay un sinnúmero de peligros, hay un grupo de peligros bien identificados. ¿Qué otra cosa podemos analizar de esta tabla? Podemos irnos a la parte psicosocial. Si usted analiza, ¿verdad? Y usted me dice a mí, inducción y capacitación, eso no es un peligro, pero ahí está en la tabla, pero no es un peligro. Quiero aclarar que es falta de inducción y ausencia o capacitaciones deficientes lo que son un peligro. ¿Sí me hago entender? Ausencia de bienestar social, eso es un peligro. Evaluación del desempeño mal dirigida, bajo presión, ¿cierto? Mal manejo de los cambios. Eso me va a generar una tensión dentro del trabajo, ¿cierto? Estilo de mando despótico. Pagos impuntuales, con salarios poco remunerados o no muy bien remunerados para el trabajo que yo estoy haciendo. Pero esos son realmente los peligros. Pero si usted me dice, trabajo en equipo no es un peligro. ¿O a usted le parece que es un peligro? No, trabajo en equipo, ausencia de trabajo en equipo ineficiente, o trabajo en equipo con problemas, bueno, eso. Dígame. O falta de comunicación entre el equipo. Por supuesto, eso es un factor de riesgo o un peligro psicosocial. Ahora sigamos. Cuando vamos a hablar de los biomecánicos, porque es que hay que analizar, y hablamos, cuando usted va a hacer un ejercicio, usted me coloca mi postura prolongada y yo se la valgo. Algunos, me gusta dejarles un audio diciéndoles que pues hay que especificar, pero si usted está en su empresa y usted escribe en su matriz escribe postura prolongada y sigue, cuando usted vaya a hacer la evaluación del riesgo,
la vaya a porcentuar, usted va a decir, miércoles, estoy embolatada. Por supuesto que te vas a embolatar, porque tienes que identificar cuál es la postura. Y mucho más cuando vayas a hacer medidas de control. No es lo mismo implementar medidas de control para una postura prolongada de pie o para una postura prolongada sentado o para inclinado o para encorvado. No es lo mismo. Entonces, siempre es importante que si yo voy a decir postura prolongada, postura mantenida, pero ¿cuál, mijo? ¿Cuál identificó? Usted que fue a hacer la inspección, ¿qué vio? ¿Vio a ese trabajador haciendo qué? ¿De qué manera incorrecta? ¿O qué lo vio, o qué lo observó usted que estaba haciendo? Que si lo sigue haciendo, va a tener desórdenes musculoesqueléticos a futuro. Forzada, antigravitacional. Sí, ellos nos están dando una orientación de cuál podría ser el peligro. Pero yo debo identificar a profundidad y ser muy puntual con esfuerzo sobre esfuerzo manual, levantamiento manual de carga, ¿cierto? Manipulación de cargas. Si yo puedo especificar, aquí tengo que hacer la evaluación, por supuesto, si está sobre la carga permitida, según el peso de la persona. Aquí es otra cosa que también me gusta, hacer un poco de énfasis. Cuando hablamos de condiciones de seguridad, aquí esta tabla nos presenta mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico. Y ahorita que hablamos de tecnológico, miren lo que nos dicen. Público, chin y chin, ¿cierto? Pero mire que mecánico tiene sus peligros, o sea que mecánico es una clasificación. Si usted coloca en su tabla, en su matriz, incluso en la que me va a presentar, usted me coloca herramienta pala defectuosa, porque también hay que ser específico con la herramienta. Si usted hizo la observación, si usted conoce los procedimientos, si usted conoce las actividades, si usted conoce las tareas de sus trabajadores, usted debe conocer cuáles son sus herramientas, cuáles son las máquinas, cómo funciona esa máquina, ¿cierto? En teoría debe conocerla. Perdón, usted nunca ha aprendido esa máquina, pero usted en teoría debe conocer el funcionamiento de la máquina de su trabajador o de su colaborador. Entonces usted colocó pala defectuosa. Como es una herramienta, pertenece a la clasificación mecánico que está dentro de esta otra clasificación. Y no es que sea una subclasificación, la tabla la quiso organizar así, pero realmente pala agrietada, ¿cierto? Es mecánico. Pero si usted no quiere poner mecánico y quiere decir que pala agrietada pertenece a la clasificación condiciones de seguridad, está bien, no hay problema. Pero realmente pala agrietada, ¿cierto? O una pieza la pieza de la pulidora suelta, ¿cierto? Porque hay que ser muy específico cuando vamos a identificar el peligro, porque lo vamos a evaluar, y para poderlo evaluar tenemos que saber de dónde lo saqué específicamente. Realmente perteneces a mecánico. Lo mismo pasa con eléctrico, cableado expuesto, cableado pelado. Esos son peligros eléctricos. Lo mismo pasa con locativo, almacenamiento inadecuado, superficies de trabajo lisas o en desnivel. Entonces, esos son peligros locativos. Pero si usted no quiere colocar locativo y coloca condiciones de seguridad, está bien. Pero hay que ser específicos y tenemos que relacionarnos realmente con la clasificación que está. Miren lo que la tabla nos dice. Es que uno en estas cosas, nosotros estamos trabajando con seres humanos. Entonces, yo tengo que ser muy subjetiva, ¿cierto? Hay que manejar la objetividad. Pero miren, por ejemplo, los tecnológicos, miren lo que me dicen. Explosión, y me dicen que explosión es un peligro. Y vamos aquí nuevamente a la polémica que tuvimos en la conferencia anterior. Si yo hablo de explosión, estoy hablando de un accidente. Que entonces voy a evaluar la explosión. ¿Cómo la evalúo? Si ya ocurrió. La explosión tengo es que reportarla, porque ocurrió una explosión en la empresa. Es un accidente de trabajo, ¿cierto? Fuga. Ok, ¿fuga de qué? Fuga de la manguera no sé, de un equipo tecnológico que tenga dentro de la empresa. Derrame.
derrame de aceite de los computadores que se encuentran en tal parte. Eso sí es un accidente, eso sí es, perdón, un peligro. Porque si yo me voy y lo controlo, ¿qué voy a prevenir? Una explosión. ¿Qué voy a prevenir? Un incendio. ¿Qué son? Accidentes. Y miren donde usted me va a decir, pero ahí dice, pero póngale lógica. Si yo digo que accidente es un peligro, ¿cómo yo lo voy a evaluar en mi matriz? ¿Cómo lo evalúo? Si yo los accidentes los tengo que reportar. Y en la unidad 4 vamos a hablar de accidente y específicamente, ¿qué dice el artículo 3 de la ley 1562? ¿Qué dice? Yo me tengo que basar en lo que la norma dice, yo no me puedo salir de ahí. ¿Y qué dice que es un accidente? Entonces, si es un accidente o es un peligro. Si yo no es que yo controlo peligros para prevenir de accidentes, y si me están diciendo que un accidente es un accidente, no puede ser un peligro. No sé si me estoy haciendo entender. En este caso, los públicos, mire, público es una clasificación, porque, bueno, ya el robo, ¿me robaron? ¿Atraco, robo y atraco es lo mismo o no? ¿O hay alguna diferencia? De pronto, ¿hay alguna diferencia? Y yo Son no sé. diferentes. ¿Por qué? Porque pues robar, me imagino, es llegar a asaltar y sacar lo que se quería llevar y ya. Ajá. Atraco es, digamos, vamos dos personas juntas y el que nos iba a robar nos cogió a los dos juntos y nos atracó lo que teníamos. ¿Y el robo? No entendí. Profe, es diferente. Sí. Sí, es diferente porque... Mire que aquí hay 3. Hay robo, atraco y asaltos. Pues, profe, la diferencia es cuando causan lesiones personales a la integridad. Y si no Profe, causa lesión y un ejemplo es, bueno, hay un lugar, pero no hay persona y se generó un robo de un objeto. Ahí no hay persona. Pero un atraco es de que vaya una persona y otra interviene y afecta la integridad física de esa persona. Y si no le afecta, es un robo. También porque pero la persona se está viendo involucrada. En el otro quizás la persona no se ve involucrada. Y en el asalto. En el asalto sí. Muy buenas tardes, instructora. Pues hemos entendido que el robo se emplea a las fuerzas y a las cosas y sin violencia. No hay violencia en la parte del robo. Y cuando es atraco, existe violencia contra la persona, o sea, agresión hacia la persona. ¿Cómo no hay violencia en un robo? ¿Cómo no hay violencia en un robo? Profe, yo pienso que, si me lo permite, también toca mirar desde el momento de la tipificación penal. Lo que pasa es que es un término que puede tener varias connotaciones, pero para mí realmente es un hurto. Que hay hurtos agravados y hay hurtos simples. No sé a lo que quieras llegar con eso. Analicemos lo que la tabla nos presenta, ¿cierto? Entonces la tabla nos habla de que dentro de los peligros públicos encontramos, bueno, hurtos, robos o atracos. ¿Ya eso es una ocurrencia o no es una ocurrencia? Ahora, si yo busco la causa de ese robo, y cómo yo prevengo ese robo, ¿lo puedo prevenir? Sí. ¿Puedo implementar métodos de control para prevenirlo? Entonces el robo, atraco, asaltos o hurtos, ya eso es un accidente. Y si me lesionó a la persona más rápido. Y el hecho de que esa persona entre a un lugar donde no tiene permitido el acceso es violentar el lugar, porque no tenía permiso, no tenía acceso. Partió, violentó las medidas de seguridad de ese lugar y entró. Hay violencia. Así no haya afectado a un ser humano, pero está haciendo generando lesiones materiales dentro del bien. Entonces, ya eso es el accidente. ¿Me hago entender? Entonces, atentados, desórdenes públicos, o sea, azonadas, riesgo, eso hay que evaluarlo mucho. Y sobre todo ahí hay que tener muy, muy en cuenta por qué, por el tema de cuando se va a calificar si es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo, cuando se va a hacer la investigación, cuando se va a catalogar como accidente de trabajo o como accidente común.
¿Me hago entender? Entonces ahí es donde uno dice, pero esto es un accidente, esto no es un peligro. Porque yo los peligros los puedo intervenir, les puedo implementar métodos de control, ¿cierto? Pero yo le puedo implementar un método de control para que no roben, ¿cierto? Pero si robaron, ya, ¿cómo le voy a implementar métodos de control si ya robaron? Si ya lesionaron a esa persona. Entonces, y eso es lo mismo que pasa con todos los peligros en general. Nótese que habla de trabajo en altura, que lo clasifican dentro de condiciones de seguridad, ¿cierto? Y la parte de espacios confinados, que también hace parte de la clasificación de condiciones de seguridad. Y pues están los fenómenos naturales, que son los únicos que no hacen parte de las demandas por responsabilidad civil. Por lo que, pues de ese tema vamos a hablar en la unidad 4 cuando hablemos de específicamente trabajo en de accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una pregunta. A la de peligro, yo no he clasificado el terrorismo. ¿Cómo dices? Es donde el peligro de terrorismo, donde debería estar clasificado. Terrorismo. Sí, Debería estar clasificado acá en público. En público. Sí, señora. Vale, Listo. Vale, gracias. Entonces, miren lo importante. Esto, miren, yo de pronto entiendo que usted me diga, es que yo con las leyes no sé, no me acuerdo cuál es esa ley. Ok, pero esta tablita si hay que aprendérsela, si hay que estudiarla, si hay que analizarla profundamente, usted debe conocer los peligros y su clasificación. Y si yo le digo a usted monotonía, ¿a qué clasificación pertenece? ¿Qué me dice? ¿A la de psicológica? Psicosocial, exactamente. Si yo le digo piso desnivel, ¿a qué clasificación pertenece? Condiciones de seguridad. Exacto, pero si nos vamos más específico, ¿a cuál? Locativo. Perfecto. Eso tenemos que aprendernos. Para poder hacer la valoración de riesgo y la implementación de métodos de control, yo tengo que saberme esta tabla. Entonces, ¿qué pasa? Que los aprendices en unidad 2, en matriz, expertos en identificación de peligros. No, es genial, aprendieron, se estudiaron la tabla, están comprometidos. En la unidad 3, que vemos jerarquización de medidas, solamente nos enfocamos en identificación de las medidas de control y les pido nuevamente que identifiquen el peligro y me colocan la clasificación. Y quedo yo otra vez, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Si yo no le estoy diciendo que me digan la clasificación, sino que me especifiquen a qué peligro usted le va a implementar métodos de control. Entonces, pilas con esto, a estudiarlo y a repasarlo bien. Y que quede muy claro. La GTC 45 nos habla de identificador de peligro y riesgo. Ahí también podemos pues como guiarnos un poco y que nos ayude a identificar cuál es el peligro que está cierto de ahí. La GTC 45. ¿Pero de qué me hablas? ¿De la tabla? Sí, señora. Sí, claro, pero ahí ya la vamos a mirar, ya yo se las voy a presentar, porque vamos a hacer unos ejercicios basados en la valoración de riesgo en la GTC 45, ya la vemos. Entonces, jóvenes aprendices, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta, esto es importantísimo que lo sepamos. Si usted no sabe identificar y evaluar peligro, usted no sabe seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y acá abajo vamos a encontrar más profundamente que son peligros biológicos, cuáles pertenecen a los peligros biológicos, los físicos, acá les hablan de las características, ya esto usted lo debe estudiar más profundamente, ya usted allá solito.
porque ahorita vamos a hacer el repaso de los peligros. Y aquí vemos la matriz GTC45 que ya la vamos a descargar de la plataforma. No, perdón, les voy a mostrar, es una que tengo yo. Y aquí vemos esto de lo que es la clasificación de procesos, actividades y tareas, que también lo vamos a ver desde la tabla, pero quería decirles algo. Para usted poder identificar peligros, usted tiene que conocer el proceso, que el proceso es un conjunto de actividades, y para poder conocer las actividades debe conocer las tareas, que las tareas las actividades son un conjunto de tareas, ¿cierto? Entonces usted debe conocer eso. Si usted no sabe lo que sus trabajadores hacen paso a paso, usted no puede identificar peligros. Por ejemplo, una vez un grupo de aprendices me abordó: instructora, ¿usted de seguridad salud en el trabajo? Sí, señor. Hágame el favor y me dice cuáles son los peligros de la elaboración de una mermelada de mora. Yo le dije, no sé. Pero ¿cómo? Si usted es instructora de seguridad salud en el trabajo. Sí, pero yo no sé hacer mermelada de mora. Si tú me explicas el proceso, las actividades y las tareas, que tú sí las conoces, de cómo se hace la mermelada, yo puedo identificar peligros. Pero como yo no sé hacer una mermelada, y menos industrial como ustedes la están elaborando, porque tampoco conozco las máquinas, no conozco nada de eso, entonces yo no sé cuáles son los peligros. ¿Listo? Entonces es importante, aquí les da el documento, les entrega, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, acá habla de proceso, mantenimiento, actividades, mantenimiento locativo, oficinas administrativas, y la tarea es muy específica, ¿cierto? Pintar paredes, aquí hay otro ejemplo. Esto se los voy a mostrar porque esto hace parte de la tabla GTC45 que vamos a ver ahorita, y ahorita vamos a ver estas tablitas, porque aquí de esa forma hacemos la valoración del riesgo y los criterios para la intervención de los controles, que esta parte la vamos a hablar solamente en la unidad 3, nos vamos a enfocar en esta parte de jerarquización de las medidas de control. Listo, y aquí les dan más ejemplos para que usted, pero esto lo vamos a hablar ahorita, se pueda organizar. Con eso hablamos de las políticas de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos que deben tener las políticas cuando ustedes las van a constituir, y aquí les dan ejemplos de pronto para los que están empezando, que dicen yo tengo mi empresa y no sé cómo elaboro las políticas. Aquí les dan unos ejemplos de cómo hacer los formatos, las actas de las políticas para que las incluyan dentro de su sistema de gestión. Y aquí vemos la parte de los objetivos, cómo deben ser los objetivos, las características de los objetivos, y también les dan unos ejemplos de esos objetivos. Aquí están ejemplos, y acerca de los indicadores, que son 3 tipos de indicadores: de estructura, proceso y resultado, y les dan acá una tabla de ejemplos de ese tipo de indicadores para que usted los tome y dependiendo de la actividad económica de su empresa, los pueda ejecutar. Aquí hay ejemplo de las fichas técnicas para esos indicadores para que puedan guiarse. Aquí hablan acerca de la comunicación y lo que es las formas o las metodologías para recolección de la información, para comunicación interna dentro de la empresa. ¿Cómo puedo yo transferir la información para que mis trabajadores estén todo el tiempo con la información al día? Cartas, carteleras, cuadernillos, folletos. Aquí les dan toda esa cantidad de ideas, y acá les dan un ejemplo para que también se puedan orientar, para que puedan ir adelantando su plan anual de trabajo, que debe llevar objetivos, metas, actividades responsables, y aquí la fecha en la cual va a ser ejecutado esa actividad. Y también les dan ejemplos del plan anual de capacitación. Aquí hay un ejemplo, por si usted dice cómo hago yo esos dos planes, cómo los hago, el plan anual de capacitación y el plan anual de trabajo, usted lo puede hacer. Aquí hay ejemplos también. Y le dan algunos tips, porque por supuesto la pedagogía no solamente está dirigida para la enseñanza y el paso de la enseñanza hacia los niños o adolescentes, sino que la educación en adultos es
un poco más, es diferente, no es compleja, toda la pedagogía en general es compleja, pero sí es un poquito más diferente la educación para adultos que la educación para niños. Los adultos aprenden de una forma diferente, entonces acá les dan algunos tips o algunas técnicas, porque pues nosotros trabajamos con adultos y si bien ellos saben, conocen su arte, conocen su oficio, su profesión, nosotros tenemos que transmitirles un conocimiento, porque ellos de seguridad y salud en el trabajo pues no saben. Entonces no puedo llegar y decirle, miren, aquí está esto, tomen, y ustedes son adultos y ustedes son profesionales y ustedes son técnicos y ustedes ya saben manejar, yo no sé, pero eso se lo tienen que aprender. Entonces esa no va a ser la actitud, no va a ser la percepción o recepción del mensaje de una manera positiva. Entonces aquí la guía les da como tipsitos para que esos trabajadores, para que puedan crear esa articulación de manera correcta, ¿cierto? Y puedan motivarlos a los trabajadores para que ellos el mensaje no solamente lo puedan transformar en acción, ¿cierto? Y no seamos como la fama que tenemos, que somos los canzones, que somos los animalitos verdes, que somos los que estamos simplemente llenando formatos, o que estamos simplemente diciéndole a alguien que se coloque un elemento. Entonces, sí, también tenemos esa disciplina incluida, que es la disciplina de la pedagogía, de la enseñanza, porque tenemos que enseñarle a ellos a qué peligro están expuestos, cuáles son las consecuencias de esa exposición, etcétera, para que ellos también se cuiden y nos ayuden a nosotros en la ejecución del sistema de gestión, y les dan entonces estrategias de enseñanza, de aprendizaje. Miren que nosotros, esta disciplina es una disciplina muy completa. Yo diría que abarcamos todas las áreas de enseñanza y aprendizaje. Listo. Bueno, entonces miren que el material es un material muy completo, es un material muy chévere. Ahora no me acuerdo. Permítanme, busco la guía. Ya aquí la encontré. Bueno, entonces les voy a presentar la guía, la matriz GTC 45. Lo que pasa es que yo tengo una acá que ya viene formulada. Vamos a ver si me abre. Ya. Entonces, esta es la matriz. Perdón, profe, no me sale la pantalla. Sí, ya se las voy a presentar. Esperen un momentito. Muy bien. Entonces, en la pantalla me confirman que estén viendo un documento en Excel. ¿Sí? Señora, gracias. Perfecto. Entonces, miren, esa es el ejemplo de una matriz GTC 45. Este documento usted se lo puede descargar aquí ya saben que vamos a contenido de curso, proyecto, y eso lo vamos a descargar aquí en el link de evidencias. Aquí hacemos la evaluación y aquí descargamos el documento. Pero este documento que yo tengo acá no lo descargué de la plataforma, porque ya viene con unas fórmulas, lo cual me va a hacer a mí mucho más fácil, ya se los voy a explicar, hacer lo que es la evaluación del riesgo. Entonces, lo primero que a mí me dice la matriz GTC 45 es que yo debo decir qué proceso es el que yo voy a empezar a evaluar. Un proceso puede estar conformado por varias actividades y una actividad puede estar conformada por varias tareas, ¿verdad? O un proceso puede estar conformado por una actividad y una actividad puede estar conformado por varias tareas o por una tarea. Ya eso va a depender de la actividad económica de la empresa, ¿cierto? Entonces encontramos qué me dice el proceso, que dónde es ese proceso que vamos a evaluar, que cuáles son las actividades,
de ese proceso, que cuáles son las tareas de ese proceso, y me pregunta si es una actividad rutinaria o no. Esto es muy importante que yo lo tenga en cuenta, porque las actividades, normalmente las actividades que son no rutinarias, son las que debo estar yo muchísimo más alerta, porque me puede ocasionar mayor probabilidad de accidente, porque pues como no es algo que hago todos los días, por ejemplo, lavar los tanques, eso es algo que está programado para hacerlo anual. Entonces yo tengo que tener mucho más cautela, porque mis trabajadores no están acostumbrados a los procedimientos de seguridad para ese lavado, porque solamente se hace al año. Entonces tengo que hacer la inducción, tengo que hacer un procedimiento un poco más rígido, más cerrado con los trabajadores. Entonces por eso es muy importante que yo pueda identificar si esa tarea es rutinaria o no es rutinaria, si ellos la hacen todos los días o si ellos la están haciendo periódicamente. ¿Listo? Me dice que haga la descripción. ¿Alguien activó el micrófono? Ay, pero no te escucho. Instructora, una preguntita. Sí. ¿Yo puedo identificar varios peligros en una actividad? ¿Lo puedo clasificar en la matriz o tienen que ser diferentes actividades? Ya Por te lo menos lo que pasa es que estoy en una empresa de construcción, ¿sí? Y yo quiero hacer mi matriz de peligro basándome exactamente en una de las actividades que se generan más peligros. Entonces puedo colocar diferentes tipos de peligro, pero que sea la misma actividad. Bueno, mira, el proceso es uno, ¿cierto? Bueno, pueden haber varios procesos, pero cada proceso tiene sus actividades, porque yo puedo acá colocar, por ejemplo, fabricación de muebles de madera, y acá puedo colocar la parte administrativa. Eso depende mucho del organigrama de la organización, de la empresa, ¿cierto? Listo. Sí, por ejemplo, quiero decirles como un ejemplo para ver si de pronto usted me puede decir, bueno, así está bien, o corrija, ¿sí? Si me va a dar la oportunidad. Sí. Yo en el proceso, pues yo lo llevo llenando así que el proceso es administrativo. Ajá, ese es un proceso. Zona o lugar, pues la oficina, donde se presenta este peligro, que es la oficina. La actividad es diseño y gestión documental. ¿Y la tarea? La tarea es dibujo por computador. Es rutinaria. La descripción del peligro, coloqué que es físico. Y su clasificación es iluminación del exceso. Al revés. Ok. Físico es la clasificación. ¿Y cuál es el peligro? Iluminación por exceso. Iluminación, excesiva. Ok, perfecto. Sí, por exceso. Sí. Efectos, puede ser daño en los ojos por estar tanto expuesto al computador. También puede producir, la iluminación excesiva produce quemaduras. Ok. Quemaduras de primer grado. Porque eso y al proyectarse con la radiación no ionizante del computador, pues le puede producir al trabajador quemaduras de primer grado. Claro que sí. Listo, así es, ese es un buen ejemplo. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa? El proceso puede tener varias actividades o puede tener una sola. Aquí lo que le vamos a pedir es que tenga un proceso, puede tener 5 actividades y cada actividad, pues, porque son 5 ejemplos que hay que presentar, y cada actividad que tenga una tarea, o un proceso que tenga una actividad y de una actividad sacan 5 tareas y de cada tarea debe salir un peligro. ¿Listo? Entonces miren, fabricación de muebles de madera, son los lugares en el taller, las actividades es elaboración de una silla de madera y la tarea es más específica, que es el corte de la madera, es una actividad que sí es rutinaria, y encontramos que hay un ruido en ese corte, que el ruido por supuesto pertenece a la clasificación. Aquí hay que hacer una aclaración para cuando yo voy a hablar de los peligros, porque ya yo los estudié y pues sabemos que el ruido, para que se considere ruido, debe superar los 85 decibeles por 8 horas de trabajo. Y eso no lo puedo decir yo simplemente con mi oído. Yo tengo que hacer una solicitud si yo detecto o tengo sospechas de que hay
ruido en mi ambiente de trabajo, yo debo solicitar. El ruido tiene que hacerse una evaluación y dentro de, cuando yo hago por primera vez, digamos, la matriz, porque la matriz es mía, o sea, yo como soy la experta en identificación de peligros, yo organizo mi matriz y la elaboración de una matriz es una cosa muy subjetiva, de mucha percepción, por eso hay que tener mucho cuidado. Y cuando yo voy a hacer la implementación de los métodos de control, yo lo que tengo que es decir que tengo que solicitar las evaluaciones para ruido, hacerle sonometrías para confirmar mis sospechas, ¿verdad? Pero digamos que nosotros ya confirmamos las sospechas y si hay ruido, ¿cierto? El ruido pertenece a la clasificación físico. Sí, físico. Listo. Efectos que podría tener en la salud, hipoacusia o pérdida del audio, sordera. Me pregunta que los controles existentes, ¿cuáles serían? Aquí me dice, cuando en el momento en que tú identificaste el ruido, habían controles, es decir, había sistemas de aislamiento, los trabajadores estaban teniendo sus elementos de protección, etcétera. Entonces yo no identifiqué nada, por eso los dejo en blanco. Y acá me voy a la evaluación de los peligros. Cada una de las evaluaciones del peligro que usted va a ver acá es lo que nosotros vemos aquí. Que está acá, miren. Ya vamos a ver las tablas que encontramos acá en la parte de evaluación de riesgo. Miren la que está acá. Que nos dice que lo primero que tenemos que hacer es evaluar el nivel de riesgo y que el nivel de riesgo significa el nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Y que para poder identificar el nivel de probabilidad, ¿cierto? Yo debo, el nivel de probabilidad me da acá. Entonces, lo que me está diciendo de esta parte, que el nivel de consecuencia, el nivel de probabilidad lo sacamos del nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Eso lo vamos a ver aquí en la tablita. Miren. El nivel de probabilidad, que es este, lo sacamos ¿de dónde? De la identificación del nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Y el nivel de riesgo nos da del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. ¿Sí me voy a entender o repetimos? Aquí hay una pregunta que no la entiendo. ¿Puede ser un ambiente abierto un robo? Bueno, ya esa era de la anterior. O sea, que las no diarias son de mayor, o sea, las no rutinarias son de mayor valoración. No, es simplemente para cuando yo vaya a hacer esto, cuando yo vaya aquí a hacer la evaluación, ya yo puedo decir, yo digo, pero como no es rutinaria, le puedo dar mayor puntaje porque me aumenta la probabilidad de accidente. Entonces aquí estamos evaluando ¿cuál peligro? Ruido. Entonces, para yo poder sacar el nivel de evaluación es nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Aquí está. Nivel de probabilidad por nivel de consecuencia, ¿cierto? Y el nivel de probabilidad, ¿cómo lo saco? Multiplicando el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. ¿Y cómo hago eso? Ya esos valores están estandarizados. Si usted coloca acá el mouse, ahí está. Yo les decía que la identificación, la ponderación de esto es muy subjetivo, porque es que yo fui la que escuché el ruido. Entonces a mí me dice el nivel de eficiencia de ese ruido. ¿Qué nivel le puedes dar? 10 si es muy alto, 6 si es alto, 2 si es medio, ¿verdad? O no le asigno valor. Entonces yo digo, no, pues no es muy alto, pero tampoco es muy bajo. Yo le voy a dar un 6. Entonces,
Dice, el 6 se ha detectado algunos peligros que puedan dar lugar a incidentes poco significativos, entonces yo le doy un número 6. Pero digamos que yo digo, si es muy alto, entonces yo le voy a dar un 10. Miren que inmediatamente me cambia acá. Al nivel de exposición también le tengo que dar una valoración. Si nosotros nos vamos acá a la tabla, miren, es la misma. ¿Se dan cuenta? Solo que allá ya las tablas están, esta tablita está insertada, ¿cierto? Aquí en el nivel de deficiencia. El nivel de deficiencia que nosotros estamos viendo aquí. Ya le dimos 10, ¿cierto? Y aquí en el nivel de exposición, cuánto es, la exposición es continua, es frecuente, es ocasional, es esporádica, y dependiendo de lo que yo observa, porque yo sé a qué horas entran mis trabajadores, a qué horas salen mis trabajadores y todo el cuento. Entonces yo digo, yo le voy a dar un 4, vale, un 4, ¿cierto? Porque yo considero que es continua. O le voy a dar un 2, porque para mí es una exposición ocasional. ¿Estoy haciendo entender? Profe, ¿y la matriz que está ahí en evidencia está con esa? No tiene la fórmula, esta yo se la adjunto con la grabación, no se preocupen. Entonces miren, cuando yo le doy el 2 y cambio, inmediatamente aquí ya está formulado. El nivel de probabilidad ya me lo da. Si yo aquí lo vuelvo y lo paso para el 6, inmediatamente ya aquí me da el nivel de probabilidad, no tengo que colocarlo. Pero el nivel de probabilidad yo lo voy a sacar de la multiplicación del nivel de deficiencia, que ahí está la tabla, por el nivel de exposición, que ahí está la tabla, ahí están los números. Yo simplemente, según mi conocimiento, mi experiencia, cuando yo fui allá, identifiqué el peligro, yo le voy a dar una ponderación, un número a eso. Inmediatamente la tabla me va a dar aquí. Y me dice que mi nivel de probabilidad hasta el momento es alto. Ahora tengo que buscar yo mi nivel de consecuencia. Miren, ahí está otra vez la tablita. Entonces yo empiezo a hacer mi análisis, ese ruido estaba allá con mis trabajadores, son 8 horas que están expuestos, 85 decibeles y todo eso empieza a darme vuelta. ¿Qué sería? Bueno, mortal no se van a morir por la exposición al ruido, pero bueno, muy grave, lesiones graves. ¿Y qué número le voy a dar? Le voy a dar un 25, porque son lesiones o enfermedades, y aquí está la tabla. El nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. El 25 son lesiones y enfermedades con incapacidad laboral temporal. Sí, es verdad. Eso les puede generar una incapacidad, porque ya la sordera les va a producir vértigo, les va a producir, y ya. Todo eso, recuerden que también manejamos un poco la medicina. Entonces, listo, eso me dio eso. Pero digamos que yo aquí en exposición a mí me gusta colocarle 3. Miren, si ven que lo cambio. Entonces la tablita me dice que después que ya encontré el nivel de consecuencia, la interpretación del nivel de riesgo es 450, ¿verdad? Y me voy aquí a la tablita. El nivel de riesgo es el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia, nivel de probabilidad por nivel de consecuencia. Ya encontramos el nivel de probabilidad. ¿Cómo lo encontramos? Por el nivel de eficiencia, por el nivel de exposición. Como ya tenemos el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia, vamos a buscar la interceptación aquí. El nivel de probabilidad es 18 y el nivel de consecuencia es 25. El nivel de probabilidad es 18, ¿dónde estaría 18? Aquí, ¿verdad? Y el nivel de consecuencia es 25, aquí nos encontramos aquí en 500, y la misma tabla me está diciendo que son 450, entre 250 y 500. Me está diciendo que es nivel de probabilidad número 2, ¿verdad? Como es 2, me voy aquí. Miren, 2, ¿cierto? Que su significado es corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Y si nos vamos acá, aquí donde dice medidas de nivel de riesgo, debería salir, pero no sale, ya se me está checando esto. Ahí está. Y yo lo que hago es que copio esto, lo copio y lo pego acá. Y la aceptabilidad del riesgo, como está en 2, me dice que es no aceptable. Ahí está, con control específico. Preguntas.
Ya esta parte de medidas de intervención es lo que vamos a ver la unidad número 3. Solamente vamos a hablar de eliminación, cuando se elimina, cuando se sustituye, los métodos de control, hay una tabla y vamos a hacer una matriz solamente de esto, de este pedacito y ya. Entonces, la matriz de C45 la vamos a dejar hasta ahí. Entonces, usted simplemente, a algunos les va a dar 3, a algunos les va a dar 1, no aceptable, a algunos les va a dar aceptable. Y vamos a identificar 5 peligros. Repito. Profe, qué pena. Sí. Entonces, la matriz solo se haría hasta criterios para establecer controles. Ya lo de medidas de intervención se dejaría ahí vacío. Sí, señora. Los que lo quieran llenar lo pueden hacer. Porque, por ejemplo, hay algunos que tienen su matriz ya en su empresa. Entonces, lo que va a hacer es que van a recortar y van a dejar solamente 5 peligros y eso es lo que la van a juntar. No hay ningún problema. Ya que hay chicos que ya las manejan, ya la tienen. Entonces, ya que se van a poner a hacer, ya presentan la de su empresa, pero recortadita. Solamente presentan 5 peligros. ¿Preguntas? Profe, ¿usted sube la matriz ahora? Sí, se las voy a compartir de una vez ahorita que termine por WhatsApp, porque mientras subo la grabación me demoro un poquito. Entonces yo le subo de una vez y se la subo con un enlace. Cuando le suba el anuncio de la grabación también se las adjunto. Entonces nos subiría la que nos acaba de mostrar, porque es que la que está en la plataforma pues no tiene que ver. Sí, yo le subo esta, pero el que lo quiera hacer con la plataforma, excelente. El que quiera presentar su matriz, digamos, pero es que yo en mi empresa yo no implementamos la GTC 45, tenemos otro tipo de matriz, excelente. Lo que sí es importante es que a mí me han subido muchas matrices pues que no son GTC 45 y está bien, pero lo que sí es importante es que tenga la clasificación, o sea, que venga el peligro, y si no lo tiene, anéxele, porque siempre se las tiende a devolver. Anéxele una casilla que diga clasificación, porque es importante que sepamos clasificar el peligro. Es supremamente importante para salir de esas confusiones cuando hablamos de que los peligros biológicos, físicos, psicosociales, no, eso no son peligros, son clasificación. Entonces hay que empezar como a desligar esas, van muy juntas, pero no son iguales. Preguntas acerca de lo que es la valoración de riesgo, la interpretación de riesgo, la evaluación. ¿No hay preguntas? Bueno. Listo. Entonces vámonos para territorio nuevamente y al link de evidencias. Entonces, ¿qué hay que hacer para esta unidad? Miremos la guía, que es importante siempre revisarla porque la guía nos da la orientación del paso a paso. Bueno, se quedó la guía. Vamos acá a evidencias. Entonces, para esta unidad, ¿qué hay que hacer? 3 actividades. La unidad 1 tuvo 4 actividades. De aquí en adelante son 3. Calificables. Una evaluación. Aquí es para descargar el documento. Aquí es para hacer la actividad interactiva. Y listo. 3 actividades. Aquí descargan y aquí suben la matriz de peligro una vez ya la hayan elaborado. Perdón. ¿Listo? Y ahí está. Y aquí hacen la evaluación. Son 3 actividades que deben presentar para esta unidad. Bueno, aprendices, preguntas. Instructora, una preguntita, es que hay una tercera actividad donde uno descarga como un Word y ahí le hacen como hay 3 cuadritos que hay que llenar. Sí. Me gustaría que nos explicaran por lo menos esa... Sí, lo siento, pensé que era esa actividad interactiva. Vamos aquí. Es la actividad interactiva de sectores económicos. Acá usted va a escoger 3, no me da el acceso. No me da el acceso para entrar. No solo tengo que descargar de arriba, instructor. Aquí están. Usted va, para hacer la actividad de sectores económicos, vamos a mirar aquí. Aquí son juegos. Usted va a escoger 3, preferiblemente que usted maneje. Digamos que usted tenga algún conocimiento.
los va a hacer y cuando finalice el juego, que le aparezca el porcentaje 100 de 100, 90 de 100, un porcentaje que supere el 70%, usted le va a tomar un pantallazo capture a eso, solamente de 3. Va a descargar el documento. En Word que está ahí. Y eso usted lo va a colocar acá. El primer pantallazo, por ejemplo, del sector de construcción, del sector salud, del sector de educación. Y aquí va a colocar las conclusiones que usted sacó después de haber realizado las actividades en relación a la identificación de peligros e implementación de métodos de control. Y usted coloca aquí las conclusiones. Y este archivo es el que usted va a adjuntar aquí en la evidencia. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? No, profe. ¿Listo? Entonces, aprendices, quedamos en contacto por los medios disponibles, foro de dudas, correo electrónico y por supuesto por el grupo de WhatsApp. Espero que todos estén ahí unidos. Profe, una pregunta, lo del correo electrónico, ¿dónde lo encuentro para poderle escribir? Bueno, el correo electrónico, ahí mismo desde la plataforma está para que me escribas, pero más recomendable que me escribas al foro de dudas o me escribas por el WhatsApp, porque al correo a veces contesto tarde porque no solamente me llegan sus correos, como es un correo institucional, me está llegando información del centro de formación. Entonces tengo mucho y creo que ayer estaba terminando de responder unos correos de ya hace 4 o 5 días que me toca responderlos, pero ya ellos me habían contactado por WhatsApp. Entonces es mucho mejor por la parte del WhatsApp. ¿Tú estás en el grupo? Sí, señora, sí, señora. Sí, me escribe mejor por el WhatsApp o al foro de dudas que se lo debo contestar todos los días. Entonces es más rapidito. Profe. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué pasa si no alcanzo a subir las evidencias al 14? Tienes hasta el 7 de mayo para subirlas. Listo, vale, gracias. Ok. Y no pasa nada, simplemente le va a mostrar ahí que la están entregando tardíamente, pero eso no afecta nada, no pasa nada y no hay ningún problema. Gracias. Ok. ¿Listo? ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una. Sí. Es que lo que pasa es que yo me encuentro estudiando actualmente seguridad y salud en el trabajo, pero acorde a la matriz de riesgo que su merced nos está colocando, la verdad no tiene nada de incoherencia de lo que yo estoy viendo. O sea, es muy diferente a la que yo estoy realizando. Entonces yo quisiera saber si la que su merced me envió es la que realmente se debe utilizar a la hora de llegar al campo laboral. No, ya depende de la experticia del salubrista. Por eso yo les dije, aquí nosotros vamos a ver un modelo que es la GTC 45, pero no hay empresas que tienen su matriz, su propia matriz, acomodada a sus actividades, a sus procesos. Como tú eres estudiante, ¿cierto? Y los estudiantes les encanta adquirir conocimiento, entonces yo te sugiero que como allá en tu escuela te enseñaron una, aquí aproveches la oportunidad para que aprendas otra, porque esa es la característica del estudiante que quiere conocer y quiere adquirir todo el conocimiento posible. Entonces, pero si tú me dices, es que no, es que a mí esa gente se de 45, no le entiendo, hombre, la oportunidad, pero no, yo que más me gusta la otra, porque con esa es que voy a trabajar. Pero como tú eres estudiante, te digo, saca el tiempo y aprende la GTC 45 también. Cuando vayas al campo laboral vas a tener la oportunidad de implementar, dependiendo de la actividad económica que estés, cuál de las dos matrices que aprendiste ya va a ir mejor con esa actividad económica. Y si cambias de trabajo, mejor a esta le voy a aplicar esta matriz porque me parece más chévere. O mira cuál de las dos puedes manejar de una forma más te vuelves experta en esa y la aplicas. De pronto te vuelvas experta más en GTC 45, te guste más y la apliques más y te sea más fácil la implementación que la otra que te están enseñando. Pero cualquiera, tú eres dueña de tu sistema de gestión.
No te puede venir a una auditora a decirte, es que usted tiene que ser obligado. No, no hay una norma que diga, lo tiene que hacer así, lo tiene que implementar así. Yo puedo hacer mi plan anual semestral o lo puedo hacer trimestral, no tiene que ser anual. Yo lo puedo hacer semestral y yo lo puedo organizar como yo quiera. Es mi matriz, es mi empresa, son mis trabajadores, yo lo puedo hacer la implementación. Siempre y cuando no me salga de la normativa. Y en la normativa no dice que tiene que ser así. No, yo lo puedo hacer como a mí me parezca que más fácil y que se acople más a las actividades de la empresa. Entonces no hay una regla que tiene que ser esa matriz. Ah, sí, profe, porque es que pues mi docente me explicaba también de la norma GT45, pero o sea, no sé si es más abreviada porque va sobre, digamos, grado de control, probabilidad y consecuencia. El grado de riesgo que da No, pero esa matriz, esa GTC45 es viejísima. Esa fue la primera, imagínense, con esa arranqué yo hace 12 años. Hace 12 años no, hace 14 años cuando hice el posgrado. No, esa no, esta es la actualizada porque esa se hizo en 2012 creo que fue que se actualizó. Entonces, esta es la matriz GTC45 actual. Ah, sí. Yo la verdad como estudiante prefiero esta, la GTC45, es más factible. Ya eso va en Sí, es gustos. por eso era mi duda, porque pues ya como la instructora dice que esta es... Pero Lisette, aprende esta y vas y le dices, profesor, hágame un favor, me da un espacio que le voy a explicar a mis compañeros la GTC45 actual y le explicas. Es que el aprendizaje no solamente va del instructor a los estudiantes, a los aprendices, va también, es un intercambio de conocimientos, o sea, todos tenemos la posibilidad de aprender y de enseñar, todos. Así tiene que irse transformando la pedagogía, no en yo recibo, aplico como si fuera un roborcito, no. Yo también, profe, venga, yo aprendí esta, venga, miren compañeros, la GTC45 se hace de esta forma, un ejemplo, ta. El profe le enseñó de una forma y yo se la enseño de otra. Esa debe ser la pedagogía. Sí, profe. Listo, Lisette, nos cuentas cómo te va. Bueno, aprendices. Muchas gracias. Entonces, yo me despido de ustedes. Ya saben que si tienen dudas, me escriben, me contactan y yo con todo el gusto voy a estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos. No, por favor, no olviden enviarnos lo que dijo inicialmente, que ya no me acuerdo el nombre. La evaluación inicial, sí, yo voy a hacérsela así. Sí, esa se me olvida siempre adjuntárselas a los aprendices, tanta cosa. Entonces, miren, recuerden que vamos en la unidad número 2, que ya las actividades están de la unidad 1, todavía están disponibles para que la hagan, hay tiempo todavía, ánimo, y nos vemos entonces para la conferencia web número 3. Los espero. Que estén muy bien, muchas gracias por su participación. Gracias. Gracias, profe. Feliz tarde para todos. Igualmente para todos. Gracias, profe. Compañeros, Dios los bendiga. Igualmente, chao.